Elena Duarte jamás imaginó que cruzar los portones de una hacienda pudiera cambiar para siempre el rumbo de su existencia. En aquella mañana fría de mayo de 1889, con los pies adoloridos de la caminata de 3 días y el corazón encogido por la necesidad, ella no sabía que estaba a punto de entrar no solo en una casa, sino en el universo cerrado de un hombre que había jurado no volver a sentir nada. Don Antonio de Alencar era conocido en toda la región cafetalera como un fantasma que respiraba. Viudo desde hacía 5 años, había transformado la hacienda de los Alencar en un mausoleo de recuerdos y silencios. Y Elena, con su origen humilde y sus ojos que aún guardaban esperanza, estaba a punto de desafiar todo aquello sin siquiera percibirlo. Esta es la historia de cómo una simple sirvienta rompió las cadenas invisibles que ataban a un hombre al pasado y se convirtió, contra todo pronóstico, en dueña de sus sueños. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escríbenos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que tocan el corazón y celebran la fuerza del amor verdadero. El portón de hierro forjado de la hacienda de los Alencar era imponente, trabajado con escudos familiares que se remontaban a los tiempos coloniales. Elena se detuvo frente a él, sosteniendo con fuerza la carta de recomendación que el cura de su pueblo le había escrito. La tinta estaba corrida en algunos puntos, manchada por la lluvia que había caído el segundo día de su jornada, pero las palabras aún eran legibles. Era todo lo que tenía, todo lo que le quedaba después de que su padre, un artesano de muebles otrora respetado, perdiera todo en una apuesta infeliz y luego en una secuencia de decisiones aún peores. La enfermedad que lo había aquejado en los últimos meses solo aceleró la ruina. Cuando él murió, hacía 3 semanas, Elena se quedó con una casa hipotecada, deudas imposibles de pagar y la certeza de que necesitaba sobrevivir sola. Tenía 20 años, educación básica dada por el cura de la parroquia, manos hábiles para coser y bordar y una determinación que venía de quien ya no tenía nada que perder. Un hombre anciano, de cabello blanco y postura encorvada, apareció del otro lado del portón. Usaba ropa sencilla, pero limpia, y tenía el rostro marcado por arrugas profundas que parecían mapas de toda una vida de trabajo. ¿Quién es usted y qué quiere aquí?, preguntó con voz áspera, pero no necesariamente hostil, solo cautelosa. Mi nombre es Elena Duarte, señor. Vengo del pueblo de San Juan Marcos. El padre Augusto me dijo que había una vacante para sirvienta aquí en la hacienda de los Alencar. Él escribió esta carta. Ella extendió el papel a través de las rejas del portón, sus manos temblando ligeramente. No era de frío, aunque la mañana estaba helada. Era de ansiedad, de miedo a lo que sucedería si era rechazada. No había plan alternativo, no había otro lugar a donde ir. El hombre tomó la carta y la leyó lentamente, moviendo los labios mientras decodificaba las palabras. Después de un largo momento, miró a Elena de nuevo, esta vez con menos desconfianza. El padre Augusto es conocido por estos rumbos, hombre serio. Si él la recomienda, debe tener sus motivos. Él destrabó el portón con una llave enorme que colgaba de su cinturón. Entre. Voy a llevarla con doña Teresa, la ama de llaves. Ella decide quién se queda y quién se va. Elena pasó por el portón e inmediatamente sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La propiedad era vasta, con alamedas flanqueadas por palmeras imperiales que se erguían como columnas naturales. A lo lejos, se veía la casona principal, una construcción de 3 pisos en estilo colonial, con amplios balcones sostenidos por columnas de madera tallada y ventanas altas protegidas por celosías de madera oscura. La pintura blanca de las paredes estaba impecable, pero había algo en la casa que parecía apagado, como si la vida le hubiera sido drenada. El hombre que la guiaba se presentó como Sebastián, capataz de la hacienda y responsable de mantener el orden entre los trabajadores del campo. Trabajo aquí hace 42 años, dijo él mientras caminaban por el camino de tierra que llevaba a la casona. Vi esta casa en sus días de gloria, cuando la baronesa Amelia aún vivía. Había fiestas, música, alegría. Ahora, hizo una pausa, mirando la construcción de enfrente con algo que parecía tristeza. Ahora es solo silencio. Elena quiso preguntar más, pero algo en la postura de Sebastián indicaba que ese no era el momento. Rodearon la casona principal y llegaron a la parte trasera, donde estaban las dependencias de servicio. Era un área bien organizada, con la cocina, la lavandería, los alojamientos de los empleados y los depósitos de víveres. El contraste con la grandiosidad de la fachada de la casa era notable, pero a Elena no le importó. Estaba acostumbrada a lo simple. Una mujer robusta de aproximadamente 50 años salió de la cocina limpiándose las manos en un delantal impecablemente blanco. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo apretado,
el rostro severo con arrugas alrededor de la boca que sugerían años frunciendo los labios con desaprobación, y ojos pequeños y penetrantes que parecían capaces de detectar la menor imperfección. Doña Teresa, dijo Sebastián respetuosamente. Esta es Elena Duarte. Viene con recomendación del padre Augusto de San Juan Marcos. Busca la vacante de sirvienta. La ama de llaves extendió la mano para tomar la carta sin decir palabra. La leyó con atención meticulosa, sus ojos recorriendo cada línea al menos 2 veces. Elena esperó, sintiendo el peso de esa mirada evaluadora que ocasionalmente se desviaba del papel para examinarla de pies a cabeza, catalogando cada detalle de su apariencia. El padre Augusto escribe que usted tiene educación básica, sabe leer, escribir y hacer cuentas. ¿Es eso cierto? La voz de doña Teresa era seca como hojas de otoño. Sí, señora. El padre me enseñó desde niña. Mi padre creía que era importante que yo supiera, respondió Elena, manteniendo la postura erguida, a pesar del cansancio. También sé coser, bordar, cocinar lo básico y llevar una casa. La ama de llaves asintió lentamente. La vacante existe. La última sirvienta que tuvimos se escapó hace 2 semanas, diciendo que la casa estaba embrujada y que no podía soportar el peso del lugar. Tonterías de muchacha débil y supersticiosa, pero el hecho es que necesitamos a alguien. Dio un paso más cerca, su mirada volviéndose aún más intensa. Pero déjame ser clara con las reglas aquí, muchacha. Don Antonio es un hombre en luto perpetuo. No le gusta el ruido, no le gustan las conversaciones innecesarias, no le gusta que lo molesten. Hará su trabajo en completo silencio e invisibilidad. No hablará con don Antonio a menos que él se dirija a usted primero, lo que rara vez sucede. No hará preguntas sobre la baronesa fallecida. No tocará nada que pertenezca a sus aposentos, que permanecen exactamente como estaban el día de su muerte. ¿Entendió todo esto? Helena tragó saliva. Sí, señora. Entendí perfectamente. Sus obligaciones incluirán limpiar los salones del primer y segundo piso, con excepción de los aposentos de la baronesa y la oficina de don Antonio, donde solo yo entro. Ayudará en la cocina durante la preparación de las comidas, lavará la ropa de cama y de mesa, cuidará las flores de los jarrones interiores y servirá las comidas cuando sea necesario. Se levantará a las 5 de la mañana y su día terminará cuando el trabajo esté completo, generalmente alrededor de las 9 de la noche. Tendrá medio día libre los domingos después de misa. El salario es de 15 pesos mensuales con alimentación y alojamiento incluidos. ¿Está de acuerdo? Era menos de lo que Elena esperaba, pero era infinitamente más de lo que tenía ahora. Sí, señora. Estoy de acuerdo. Doña Teresa finalmente permitió un pequeño gesto de aprobación. Sebastián, muéstrele el alojamiento. Puede dejar sus cosas y empezar de inmediato. Tenemos mucho trabajo acumulado. El alojamiento de las sirvientas era una habitación larga, dividida por biombos de madera, creando pequeños cubículos individuales. Elena recibió el último de la fila, el más alejado de la puerta y, por lo tanto, el más frío. Había una cama estrecha con colchón delgado, pero limpio, una caja de madera que servía como armario y guardarropa, un pequeño espejo rajado clavado en la pared y una vela en un candelabro de latón. Era espartano, pero ya había dormido en peores condiciones en las últimas semanas, cuando vagó de pueblo en pueblo buscando trabajo. Guardó sus pocas pertenencias en la caja, se cambió su vestido de viaje gastado por un uniforme sencillo que doña Teresa le había dado. Un vestido negro de algodón grueso, con mangas largas, cuello alto y un delantal blanco que debía mantenerse inmaculado. Se recogió el cabello castaño oscuro en un chongo bajo, como le fue instruido, y regresó a la cocina. Allí encontró a otras 2 mujeres trabajando. La primera era Josefa, una señora de aproximadamente 60 años, delgada y encorvada por los años de trabajo pesado, pero con ojos amables y una sonrisa pronta. La segunda era Margarita, una joven de quizás 25 años, con expresión perpetuamente cansada y manos callosas de quien lavaba ropa todo el día. Así que tú eres la nueva, dijo Josefa, mirando a Elena de arriba abajo, sin malicia, solo curiosidad. Bonita y joven. Ojalá aguantes el trabajo. Este lugar quiebra a las débiles. Elena enderezó los hombros. No soy débil, señora. Vine aquí a trabajar y es lo que pienso hacer. Josefa rió baito. Me gustan las muchachas con agallas. La vas a necesitar aquí. Doña Teresa es justa, pero inflexible. ¿Y don Antonio? Hizo una pausa significativa. Bueno, pronto vas a entender lo de don Antonio. Margarita, que hasta entonces no había hablado,
Finalmente levantó los ojos de la tabla de lavar. No te le acerques mucho. No lo mires directamente y definitivamente no le hagas ninguna pregunta sobre la baronesa. Conozco a 3 muchachas que fueron despedidas por ser demasiado curiosas. Elena asintió, absorbiendo cada información. ¿Por qué la casa es tan silenciosa? ¿Por qué él vive así? Josefa y Margarita intercambiaron miradas significativas. Fue la más vieja quien respondió, bajando la voz como si las propias paredes pudieran estar escuchando. La baronesa Amelia murió hace exactamente 5 años, 3 meses y 17 días. Tenía solo 28 años. Fue súbito, una fiebre que la llevó en menos de una semana. Don Antonio nunca se recuperó. Dicen que él la amaba más que a su propia vida. Y cuando ella partió, se llevó consigo cualquier voluntad que él tenía de vivir. Desde entonces, él simplemente existe. Cuida la hacienda porque es su deber. Come porque el cuerpo lo exige, duerme porque el agotamiento lo fuerza. Pero vivir, eso ya no lo hace. La historia tocó algo profundo en Elena. Ella conocía bien el dolor de la pérdida. Había enterrado a su padre hacía apenas 3 semanas, pero la idea de dejar de vivir por 5 años enteros, de transformar la existencia en un ejercicio mecánico de obligaciones, eso era algo que ella no lograba comprender totalmente. El piano, dijo Elena de repente, recordando la mención. ¿Alguien aún lo toca? Josefa negó con la cabeza. Nadie se atreve a tocarlo. Está en el salón de música, cubierto por un paño blanco acumulando polvo. Don Antonio cerró con llave esa sala justo después del funeral y nunca más entró allí. Dijo que la última canción que la baronesa tocó todavía resuena por las paredes si escuchas con suficiente atención. Margarita, que había entrado en la cocina durante la conversación, bufó. Tonterías supersticiosas. Es solo un piano cubierto en una sala cerrada. No tiene nada de místico en ello, solo tristeza desperdiciada. Después del café, el trabajo empezaba. Elena había aprendido rápidamente la secuencia exacta de tareas. Primero limpiar las cenizas de la chimenea del salón principal y preparar leña nueva por si la noche se ponía fría. Luego barrer todos los pisos de madera de los salones del primer piso, teniendo especial cuidado de no rayar el barniz con movimientos bruscos. Enseguida, quitar el polvo de cada mueble, cada marco de cuadro, cada estatua decorativa, usando un paño de algodón suave que se lavaba y reutilizaba a diario. La casa era inmensa, con 10 habitaciones en el segundo piso, además de los aposentos de don Antonio y la habitación apartada de la baronesa, 2 salones principales, un salón de música, una biblioteca, una oficina, un comedor formal y otro informal, además de todos los pasillos y escaleras. Era trabajo para 3 personas, pero ellas eran solo 2, así que cada movimiento necesitaba ser eficiente. Elena desarrolló un ritmo propio, una danza silenciosa de trapo y escoba que la llevaba de habitación en habitación, con precisión mecánica. Fue en su primera semana que Elena descubrió la biblioteca. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando notó una puerta tallada en palo de rosa oscuro, diferente de las otras. No había cerradura visible, pero una pequeña placa de bronce anunciaba, biblioteca, en letras elegantes. Elena miró alrededor, asegurándose de que estaba sola, y empujó la puerta suavemente. Se abrió sin resistencia, revelando una de las habitaciones más hermosas que Elena jamás había visto. Estantes del suelo al techo cubrían 3 de las 4 paredes repletas de libros con lomos de cuero en tonos de café, verde, rojo y azul. Había miles de ellos, organizados aparentemente por tema y autor. Una escalera de madera con ruedas permitía acceso a los volúmenes más altos. 2 sillones de cuero café flanqueaban una pequeña mesa baja de mármol. Una amplia ventana, con cortinas de terciopelo verde, ofrecía vista a los cafetales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue el globo terráqueo antiguo en una esquina montado en un soporte de madera tallada. Ella se acercó a él fascinada, tocando delicadamente la superficie pintada a mano, donde continentes y océanos eran identificados en latín. Países de los que solo había oído hablar en historias tomaban forma física allí. Territorios exóticos con nombres extraños que despertaban sueños de lugares que nunca visitaría. Fascinante, ¿verdad? La voz de don Antonio vino de la puerta, haciendo que Elena diera un brinco y se girara bruscamente, el rostro pálido de susto. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido con pantalones oscuros y camisa de lino blanco, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos bronceados por el sol. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Perdón, don Antonio,
Elena tartamudeó, sintiendo que el pánico subía. Yo no debería estar aquí. La puerta estaba abierta y solo tuve curiosidad. Él completó, entrando en la biblioteca con pasos lentos y medidos. No la culpo. Es una colección impresionante. Mi abuelo la empezó cuando regresó de estudiar en Europa. Mi padre continuó. Y yo añadí algunos volúmenes a lo largo de los años, aunque últimamente no he tenido mucho interés en la lectura. Se detuvo junto al globo, sus dedos trazando la costa brasileña con familiaridad. Sabe leer, según tengo entendido. ¿Qué le gusta leer? Elena dudó, sin saber si debería responder honestamente o decir lo que él probablemente esperaba oír. Decidió por la honestidad. Cualquier cosa que logre encontrar, don Antonio. El cura de mi pueblo tenía algunos libros que me prestaba, novelas, principalmente algunas poesías. Pero mi lectura favorita siempre fueron las cartas. Mi padre solía recibir cartas de clientes de otras ciudades, describiendo sus casas, sus familias, los muebles que querían encargar. A través de esas cartas, yo viajaba a lugares que nunca visité. Conocía personas que nunca encontré. Era mágico. Don Antonio la observó con una intensidad que la hizo sonrojar. ¿Cuándo fue la última vez que leyó algo? Hace aproximadamente 3 meses, don Antonio, poco antes de que mi padre enfermara gravemente. Después de eso, no hubo tiempo ni energía para la lectura. Él caminó hasta una de las estanterías, recorrió los lomos con el dedo y, finalmente, sacó un libro de tamaño mediano con tapa de cuero verde oscuro. Machado de Asís, Memorias póstumas de Brás Cubas, publicado hace 9 años. Es una obra peculiar, narrada por un difunto que cuenta su vida de forma irónica y melancólica. Pensé que no me gustaría cuando empecé, pero terminé fascinado por la forma en que expone la hipocresía de la sociedad. Él le extendió el libro a Elena. Tómelo, léalo en sus horas libres. Elena miró el libro como si fuera un objeto demasiado precioso para ser tocado. Don Antonio, yo no puedo. Si doña Teresa se entera, doña Teresa me responde a mí. No, al contrario, dijo don Antonio con un tono que no admitía discusión. Le estoy prestando un libro de mi biblioteca. No hay nada de inapropiado en ello. Solo cuídelo bien y devuélvalo cuando termine. Y entonces podrá tomar otro si lo desea. Él le puso el libro en las manos, sus dedos rozaron los de ella brevemente en el proceso. Fue un toque accidental, pero Elena sintió como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido el brazo. Ella sostuvo el libro contra el pecho, sintiendo el cuero suave y el peso reconfortante de este. Gracias, don Antonio. Lo cuidaré como si fuera el mayor tesoro. Un fantasma de algo que pudo haber sido una sonrisa pasó por los labios de don Antonio. Tan rápido que Elena no tuvo certeza de si realmente la había visto. Es solo un libro, Elena. Pero los libros tienen poder. Pueden transportarnos fuera de nosotros mismos, hacernos olvidar nuestras tristezas por algunas horas. Aquella noche, después de que sus tareas terminaron y la hacienda de los Alencar se sumergió en el pesado silencio que la caracterizaba, Elena encendió su vela y abrió el libro. La luz tenue y temblorosa apenas era suficiente para leer, pero ella no le importó. Las primeras palabras la capturaron inmediatamente. Algún tiempo, vacilé si debía abrir estas memorias por el principio o por el fin. Es decir, si pondría, en primer lugar mi nacimiento o mi muerte. Leyó hasta que sus ojos le ardieron de cansancio, absorbiendo cada frase con la avidez de quien había estado hambrienta de palabras durante meses. El estilo irónico y mordaz de Machado de Asís era diferente a todo lo que ella había leído antes y se encontró riendo bajito de pasajes particularmente perspicaces sobre la naturaleza humana. En los días siguientes, se estableció un patrón curioso. Elena continuaba sus tareas con la misma eficiencia silenciosa, pero ocasionalmente se cruzaba con don Antonio en los pasillos. Él siempre hacía una pausa, le preguntaba sobre el libro y ella respondía honestamente sobre lo que le estaba pareciendo. Eran conversaciones breves, nunca durando más que algunos minutos, pero había en ellas una intimidad inesperada. Era como si a través de esas páginas compartidas, hubieran encontrado un territorio neutral, donde las barreras de clase podían ser momentáneamente ignoradas. ¿Qué le pareció el personaje de Virgilia? Preguntó él cierta mañana, encontrándola limpiando el pasillo cerca de la biblioteca. Elena paró lo que estaba haciendo, apoyándose en la escoba mientras consideraba la pregunta. Ella es fascinante porque es real. No es la heroína virtuosa de las novelas que yo leía antes. Es egoísta, manipuladora, pero también humana. Comete errores por pasión, por tedio,
por todas las razones equivocadas por las que las personas reales cometen errores. Y Machado no la juzga, solo la presenta tal como es. Don Antonio asintió pensativamente. Es exactamente eso lo que hace la obra revolucionaria. Él no nos da personajes para admirar o despreciar, simplemente nos da espejos que reflejan nuestra propia complejidad contradictoria. Hubo una pausa y entonces él añadió casi como si hablara para sí mismo. Amelia adoraba a Machado de Asís. Leía sus cuentos en voz alta para mí las tardes de domingo. Ella decía que él entendía a las mujeres mejor que cualquier escritor brasileño. Era la primera vez que don Antonio mencionaba a su esposa fallecida directamente a Elena, y ella sintió el peso de ese momento. No sabía qué decir, entonces simplemente respondió con amabilidad. Ella tenía buen gusto literario. Entonces, don Antonio. Él la miró y por primera vez Elena vio algo más allá del vacío en sus ojos. Era dolor, sí, pero también quizás gratitud por no haber intentado ofrecerle palabras vacías de consuelo o por no haber cambiado de tema incómodamente. Doña Teresa naturalmente notó esas interacciones. Una tarde después de que don Antonio se retirara a su oficina, ella jaló a Elena a la despensa con expresión severa. La estoy observando, muchacha, y lo que veo me preocupa. Elena sintió que su estómago se encogía. ¿Hice algo mal, señora? ¿Mi trabajo no es satisfactorio? Su trabajo está impecable y usted lo sabe. El problema no es lo que usted hace, sino cómo don Antonio está reaccionando a usted. La ama de llaves cruzó los brazos sobre su voluminoso pecho. En 5 años, apenas hablaba con los empleados. Ahora, de repente, está teniendo conversaciones regulares con usted. Le está prestando libros de su biblioteca particular. Le está preguntando su opinión sobre literatura como si usted fuera una igual. Elena abrió la boca para protestar, pero doña Teresa levantó la mano, silenciándola. No me malentienda. No estoy diciendo que usted esté haciendo algo inapropiado intencionalmente, pero necesita entender la delicada situación en la que se está colocando. Un hombre viudo, vulnerable, aunque no lo parezca. Y usted es una joven sirvienta. La gente habla. Y si la gente correcta empieza a hablar, usted será despedida y su reputación destruida. Él, siendo hombre y varón, sobrevivirá al escándalo. Usted no. Las palabras eran duras, pero verdaderas. Elena sabía que la ama de llaves tenía razón. La sociedad tenía reglas rígidas y aquellos que las desafiaban pagaban el precio. Pero ¿cómo debería actuar? ¿Negarse a hablar con don Antonio cuando él la abordara? ¿Devolver el libro y rechazar futuros préstamos? Algo dentro de ella se rebelaba contra esas opciones. Por primera vez en meses, ella estaba sintiendo algo más allá de dolor y desesperación. Se estaba sintiendo vista, valorada como persona y no solo como una empleada. Y sí, había algo más, algo que ella apenas osaba reconocer, una conexión con aquel hombre triste que parecía reconocer en ella un espíritu similar. Tendré cuidado, doña Teresa, lo prometo. No haré nada que pueda comprometer mi posición aquí o la reputación de don Antonio. La ama de llaves estudió su rostro por un largo momento antes de asentir lentamente. Asegúrese de cumplir esa promesa, muchacha. Ya he visto suficientes corazones rotos en esta casa. No quiero presenciar otro más. El cambio de estación trajo las primeras tormentas de verano. El cielo, que durante el día era de un azul impecable, empezaba a oscurecer dramáticamente al final de la tarde, nubes negras cargadas acumulándose sobre las colinas como presagios. Elena aprendió a reconocer las señales, el súbito silencio de los pájaros, el olor a tierra mojada llegando incluso antes de las primeras gotas, el cambio en la presión del aire que hacía que su cabello se erizara ligeramente. Eran tormentas tropicales violentas que descargaban su furia por horas antes de seguir adelante, dejando el mundo lavado y renovado a su paso. Fue durante una de esas tormentas que todo cambió. Elena estaba en el segundo piso, cerrando las ventanas antes de que la lluvia entrara, cuando un trueno estalló sobre la casa con fuerza ensordecedora. No le tenía particular miedo a las tormentas, pero aquella tenía una intensidad que hacía vibrar los muebles y las ventanas traquetear en sus marcos. Estaba cerrando la última ventana del pasillo cuando oyó un sonido que la heló, un grito ahogado que venía de algún lugar cercano, seguido por el sonido de algo pesado cayendo. Sin pensar, corrió en dirección al sonido y se encontró delante de una puerta que siempre había estado cerrada, los aposentos de la baronesa. La puerta ahora estaba entreabierta y a través de ella, Elena podía oír respiración pesada e irregular. Todas las advertencias que había recibido sobre nunca jamás entrar en esa habitación resonaron en su mente.
Pero había alguien allí dentro en dificultad y su instinto de ayudar era más fuerte que cualquier regla. Empujó la puerta completamente y encontró una escena que la dejó momentáneamente paralizada. La habitación estaba exactamente como debía haber sido dejada 5 años atrás, preservada como un museo o santuario. La cama con dosel y cortinas de seda azul claro estaba impecablemente arreglada. Vestidos femeninos colgaban de un armario abierto. Un juego de peines de plata y frascos de perfume estaba organizado sobre el tocador. Y en medio de todo esto, arrodillado en el suelo, con las manos cubriendo su rostro, estaba don Antonio de Alencar, sollozando con una intensidad que parecía desgarrar algo profundo dentro de él. Junto a él, en el suelo, había una miniatura enmarcada, el retrato de una mujer hermosa de cabello miel y ojos verdes, la baronesa Amelia. Elena se quedó congelada en la puerta, sin saber si debía avanzar o retroceder discretamente. Pero entonces otro trueno estalló, y don Antonio levantó los ojos, viéndola allí. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el rostro contorsionado en una expresión de dolor tan profunda que Elena sintió su propio corazón encogerse en respuesta. «Váyase», dijo con voz ronca y quebrada. «Por favor, solo váyase». Pero Elena no pudo hacer que sus pies obedecieran. Veía delante de ella no al poderoso varón, señor de tierras y hombres, sino simplemente a un ser humano completamente destrozado por la pérdida, y reconocía ese dolor porque ella también lo había sentido cuando enterró a su padre, cuando se quedó sola en el mundo. Lentamente, ignorando todas las voces en su cabeza, gritándole que estaba cometiendo un error terrible, ella entró en la habitación, se arrodilló en el suelo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que no estaba solo. «Ella no regresará», dijo don Antonio de repente, su voz cargada de desesperación. «No importa cuánto tiempo espere, cuánto tiempo mantenga todo exactamente como ella lo dejó, cuánto tiempo me niegue a seguir adelante, ella no regresará. Y no sé cómo vivir en este mundo sin ella. No sé quién soy si no soy el hombre que la amaba». «Usted sigue siendo el hombre que la amaba», dijo Elena suavemente. «Su muerte no borró ese amor. Pero el amor no necesita ser una prisión, don Antonio. Puede ser un puente. Un puente entre quien fue y quien aún puede ser». Él la miró y había tanta vulnerabilidad cruda en sus ojos que Elena sintió lágrimas quemar en los suyos propios. «¿Cómo puede entender? Es tan joven». «Enterré a mi padre hace 2 meses», respondió ella. «Vi cómo se consumía por la enfermedad. Vi sus fuerzas desvanecerse hasta que no quedó nada. Y en los días siguientes a su muerte, yo también quería simplemente parar. Parar de respirar, parar de sentir, parar de existir. Porque ¿cómo podía el mundo seguir girando cuando él se había ido? ¿Cómo podía el sol seguir saliendo, los pájaros seguir cantando, la gente seguir riendo? Cuando mi padre ya no estaba aquí para ver todo eso». Ella respiró hondo, las memorias aún dolorosamente frescas. «Pero entonces me di cuenta de que parar de vivir no lo honraría. Él había luchado tanto para vivir hasta su último suspiro. Y yo desperdiciar la vida que él tanto valoraba sería la mayor traición posible a su memoria». Don Antonio cerró los ojos y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Sin pensar en las consecuencias, movida puramente por compasión, Elena extendió la mano y tocó ligeramente su hombro. Él se tensó por un momento, luego, lentamente, como si fuera lo más difícil que jamás hubiera hecho, se permitió inclinarse en ese toque, no abrazándola, sino simplemente aceptando el consuelo silencioso que ella ofrecía. Se quedaron así por largos minutos, mientras la tormenta rugía afuera. 2 seres humanos rotos, encontrando consuelo momentáneo en la presencia del otro. Eventualmente, los sollozos de don Antonio disminuyeron. Él se apartó gentilmente, limpiándose el rostro con el dorso de las manos, en un gesto que lo hacía parecer casi infantil. «Perdón», dijo él, evitando mirarla. «Usted no debería haber presenciado esto. No es apropiado. El dolor nunca es inapropiado, don Antonio. Es solo humano». Elena se levantó, extendiendo la mano para ayudarlo. Él miró la mano de ella por un momento antes de aceptarla, permitiendo que ella lo ayudara a ponerse de pie. Por un breve instante, se quedaron muy cerca, sus manos aún unidas, y Elena podía sentir el calor emanando de él. Podía ver cada detalle de su rostro, a la luz tenue que venía de la ventana, las pestañas aún húmedas de lágrimas, la fuerte línea de la mandíbula, la vulnerabilidad en los ojos que siempre intentaba esconder. «Gracias», dijo el bajito. «Por no huir, por no juzgarme, por solo estar aquí. Siempre que me necesite, don Antonio». Ella respondió, y sabía que estaba ofreciendo más de lo que debería,
prometiendo más de lo que era sensato. Pero en ese momento, con la tormenta golpeando las ventanas y aquel hombre roto delante de ella, las reglas de la sociedad parecían terriblemente insignificantes. En los días que siguieron a aquella noche tempestuosa, algo fundamental había cambiado entre Elena y don Antonio, aunque ninguno de los dos mencionara lo ocurrido directamente. Era como si un pacto silencioso se hubiera establecido, un reconocimiento mutuo de vulnerabilidad compartida, que creaba un vínculo diferente de cualquier cosa que Elena ya había experimentado. Don Antonio no volvió a llorar delante de ella, no volvió a demostrar esa quiebra completa de sus defensas, pero había una nueva suavidad en sus interacciones, como si ella hubiera demostrado que podía ser digna de confianza con su lado más frágil y él se estuviera permitiendo creerlo con cautela. Él comenzó a buscarla con más frecuencia, no de manera escandalosa o pública, sino en pequeños momentos robados cuando sus rutinas se cruzaban naturalmente. Una mañana, él la encontró en la biblioteca, devolviendo el Machado de Asís y tomando un nuevo volumen. ¿Qué eligió esta vez?, preguntó, entrando con pasos silenciosos que no hicieron crujir el suelo de madera. Elena le mostró el libro, una colección de poemas de Castro Alves. Josefa me contó que la baronesa gustaba de poesía. Pensé en intentar entender por qué. Don Antonio tomó el libro de sus manos, abriéndolo en una página marcada con una cinta de satén azul descolorida. Este era uno de sus favoritos, dijo él, su voz cargada de memoria. Asterisco el barco negrero. Castro Alves era un apasionado de la causa abolicionista. Y este poema es un grito contra la esclavitud. Amelia lloraba cada vez que lo leía, pero insistía en releerlo porque decía que era importante no desviar la mirada del sufrimiento, incluso cuando duele mirar. Él pasó los dedos por la cinta de satén. Esta cinta estaba en su cabello el día en que nos casamos. La guardó aquí como marcapáginas, diciendo que quería que algo de nuestro día más feliz viviera entre palabras bonitas. Elena sintió un nudo en la garganta ante la intimidad de esa revelación. Ella era una persona extraordinaria. Lo era, asintió don Antonio, pero también era solo humana, con defectos e imperfecciones, como todos nosotros. Creo que en los primeros años después de su muerte, la idealicé tanto que casi olvidaba a la persona real que ella era. La mujer que quemaba las tostadas porque se distraía leyendo, que tenía un temperamento terrible cuando la contrariaban, que cantaba terriblemente desafinado, pero nunca dejaba que eso la detuviera. Un pequeño sonrisa tocó sus labios. El primera sonrisa genuina que Elena le había visto. Le habría caído bien. Habría apreciado su honestidad directa, su fuerza silenciosa. Amelia siempre valoró la autenticidad por encima de todo. Elena no supo qué responder. El cumplido viniendo de él, cargado con la bendición implícita de su difunta esposa, parecía demasiado inmenso para ser recibido casualmente. Doña Teresa, como siempre, observaba todo con ojos de halcón. Elena podía sentir el peso de esa mirada reprobadora, siguiéndola por los pasillos, notando cada vez que don Antonio la buscaba, cada conversación que se extendía más allá de lo estrictamente necesario. Pero la ama de llaves, por ahora, mantenía sus objeciones para sí misma, quizás porque reconocía que algo estaba cambiando en don Antonio, algo que podría interpretarse como una mejora. Comía más. Sus comidas ya no regresaban a medias sin tocar a la cocina. Dormía mejor, las ojeras profundas que marcaban su rostro empezando a aclararse y ocasionalmente, muy ocasionalmente, sonreía. Eran sonrisas pequeñas, fugaces, como pájaros asustados, listos para volar al menor movimiento brusco, pero eran reales. La casa entera podía sentir la diferencia, como si el peso opresivo que pendía sobre la hacienda de los Alencar estuviera lenta, muy lentamente, empezando a disiparse. Fue Josefa quien verbalizó lo que todos estaban pensando. «Usted le hace bien», dijo ella una tarde, mientras ella y Elena doblaban sábanas limpias en el patio trasero, aprovechando el sol fuerte para secar las últimas prendas. No sé cómo o por qué, pero desde que llegó aquí, don Antonio está diferente, más vivo. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. No hice nada especial. Solo hablo con él cuando me busca. Es solo eso. La vieja sirvienta le lanzó una mirada perspicaz. Muchacha. A veces es exactamente eso lo que una persona necesita. Alguien que solo converse, que lo trate como ser humano, en lugar de tratarlo como figura de autoridad u objeto de piedad. Usted no lo trata con miedo, ni con condescendencia. Lo trata como igual, y eso es raro para un hombre en su posición. Hizo una pausa, doblando cuidadosamente una sábana antes de continuar. Pero necesito advertirle, muchacha. Sí, cuidadosa. Lo que para ustedes dos puede parecer una amistad inocente,
para ojos externos puede parecer muy diferente. Y siempre hay ojos observando. Esta casa no existe en el vacío. Don Antonio tiene obligaciones sociales, compromisos con su clase. Y usted, bueno, usted es una sirvienta. Esta realidad no puede ignorarse, no importa cuán injusta sea. Elena no necesitaba que nadie le recordara las barreras que separaban su mundo del mundo de don Antonio. Eran tangibles, visibles en cada aspecto de sus existencias. Cuando él se vestía para cenar, usaba ropa que costaba más de lo que ella ganaría en un año entero. Cuando él recibía correspondencia, venía en sobres de papel fino sellados con lacre de cera, trayendo noticias de política, negocios, eventos sociales de un universo que ella solo conocía a través de historias. Cuando él hablaba, usaba un español pulido, educado en escuelas particulares y universidades, mientras ella arrastraba el acento y las construcciones más simples de alguien cuya educación venía de un cura de pueblo con recursos limitados. Estas diferencias eran ineludibles, recordatorios constantes de que cualquier conexión entre ellos era, por definición, cruzando un abismo social que la sociedad consideraba infranqueable. Pero había momentos en que las diferencias parecían desaparecer, momentos robados en la biblioteca cuando discutían un libro y sus opiniones eran consideradas con igual peso. Momentos en el jardín cuando él la encontraba regando las flores y comentaba sobre el clima o la próxima cosecha de café, conversaciones mundanas que cualquier par de personas podría tener. Momentos después de la cena, cuando él tocaba el piano por primera vez en 5 años, melodías rotas. Y ella pasaba por el salón de música con su escoba y escuchaba sin interrumpir, ofreciendo solo su presencia silenciosa como audiencia. Estos momentos eran preciosos exactamente porque eran efímeros, burbujas frágiles de normalidad en un mundo gobernado por reglas rígidas. Y Elena se encontraba viviendo de momento a momento, saboreando cada uno como si fuera el último, porque en el fondo sabía que probablemente lo sería. La realidad de esas barreras fue brutalmente reforzada cuando, 6 semanas después de la llegada de Elena, la hacienda de los Alencar recibió visitas. Era una tarde de sábado cuando 3 elegantes carruajes subieron por el camino principal, levantando nubes de polvo rojo. Doña Teresa entró en modo de pánico controlado, gritando órdenes para que todo estuviera perfecto. Elena y Margarita corrieron para pulir la platería. Josefa preparó a toda prisa una cena digna de invitados nobles y Sebastián organizó a los mozos de cuadra para cuidar de los animales y el equipaje. Don Antonio, que aparentemente no esperaba las visitas, recibió a los invitados en el porche frontal con la frialdad cortés que caracterizaba sus interacciones sociales. Elena, espiando discretamente a través de una ventana del segundo piso mientras limpiaba, vio a una pareja de mediana edad bajar del primer carruaje, un hombre corpulento, con bigotes frondosos y una mujer usando un vestido de seda con tantas capas que apenas podía caminar. Del segundo carruaje salió un hombre más joven, quizás de 30 años, de apariencia elegante, pero con algo desagradable en su sonrisa, y del tercero, una joven de aproximadamente 25 años, rubia, hermosa, vestida con un traje de viaje en tono lavanda que probablemente costaba más de lo que Elena ganaría en una década. ¿Quiénes son ellos?, susurró Elena a Margarita, quien había aparecido a su lado con similar curiosidad. Don Francisco Tavares y su esposa, doña Lucinda, respondió Margarita en voz baja. Son viejos amigos de la familia Alencar. El joven es su hijo, Rodrigo, y la muchacha es la hermana menor, Cecilia. Oí decir que la familia Tavares ha estado tratando de arreglar un matrimonio entre Cecilia y nuestro don Antonio desde hace años. Ella sería una elección perfecta, misma clase social, buena familia, educada en Europa. Elena sintió algo extraño e incómodo retorciéndose en su estómago. No era su lugar sentir nada sobre con quién don Antonio podría o no casarse, pero no podía negar la opresión que sintió al imaginar a esa joven hermosa y elegante, asumiendo el papel de doña de Alencar, ocupando el espacio a su lado, que apenas recientemente había empezado a parecer menos vacío. La visita se extendió por la cena y Elena fue designada para servir junto con Josefa. Fue una experiencia educativa y humillante al mismo tiempo. Educativa porque, por primera vez, vio a don Antonio en su elemento social, conversando sobre política imperial, sobre la cuestión abolicionista que dividía el país, sobre los precios del café en el mercado internacional, sobre asuntos de una esfera tan distante de su realidad que bien podría ser sobre la vida en otro planeta, y humillante porque ella era completamente invisible para esas personas. Hablaban libremente, como si ella y Josefa fueran muebles, piezas de decoración sin oídos ni inteligencia. La joven Cecilia era particularmente distraída, su risa aguda resonando por el salón de comedor, mientras coqueteaba descaradamente con don Antonio. Antonio, te has recluido demasiado tiempo, decía ella,
tocando ligeramente su brazo con dedos delicados cubiertos por guantes de encaje. La sociedad te extraña. Hay bailes, óperas, eventos que no son los mismos sin tu presencia. Es tiempo de volver al mundo de los vivos, ¿no crees? Don Antonio respondía educadamente, pero sin verdadero aliento. Y Elena podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaban el tenedor con más fuerza de lo necesario. Él no estaba apreciando la visita, eso era obvio, pero las reglas de hospitalidad y obligación social lo forzaban a mantener las apariencias. Cuando Elena se inclinó para servir más vino en su copa, sus ojos se encontraron brevemente y ella vio en ellos un pedido silencioso que no lograba interpretar completamente. Ayuda, paciencia, comprensión de que él solo estaba interpretando un papel. Ella asintió imperceptiblemente antes de alejarse y creyó ver sus hombros relajarse mínimamente. Después de la cena, los hombres se retiraron a la oficina para discutir negocios y fumar puros, mientras las mujeres fueron al salón de música. Elena estaba limpiando la mesa cuando oyó la voz de doña Lucinda viniendo del pasillo. 5 años es tiempo más que suficiente de luto, Cecilia. Es hora de que Antonio se case de nuevo y tú serías la elección perfecta, joven, hermosa, de la clase apropiada. Solo necesitas ser persistente. Aquella noche, después de que los invitados finalmente se retiraron a las habitaciones preparadas para ellos, Elena estaba en el patio trasero, sentada en un banco de piedra bajo el cielo estrellado, tratando de procesar el torbellino de emociones que la visita había despertado. Sentir celos de la joven Cecilia era absurdo. Elena no tenía ningún derecho o reclamo sobre don Antonio. Habían compartido conversaciones, sí. Momentos de vulnerabilidad, sí, pero eso no significaba nada más que una conexión humana temporal entre dos personas solitarias. Él era libre para casarse con quien su clase y posición dictaran apropiado. Y debería encontrar una compañera adecuada, reconstruir su vida, quizás tener hijos para heredar sus tierras. Era lo que cualquier persona racional desearía para él. Entonces, ¿por qué le dolía el pecho como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de ella? ¿Tampoco puede dormir? La voz de don Antonio vino de las sombras, haciéndola saltar de susto. Él emergió de la oscuridad, aún vestido con sus ropas de cena, aunque se había quitado el saco y aflojado la corbata. Parecía cansado, líneas de tensión marcando su rostro. Elena se levantó inmediatamente, alisando su vestido. Perdón, don Antonio. No debería estar aquí a esta hora. Solo estaba tomando el aire antes de retirarme. Quédese, dijo él, sentándose en el banco que ella acababa de dejar. Por favor, no quiero estar solo con mis pensamientos ahora. Después de dudar, Elena volvió a sentarse, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudieran conversar sin elevar las voces. Por un largo momento, ninguno de los dos habló, solo observando las estrellas que salpicaban el cielo como diamantes esparcidos en terciopelo negro. ¿Cree que debería casarme de nuevo?, dijo él eventualmente. No era una pregunta, sino una declaración, como si hubiera leído sus pensamientos. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. No creo que mi opinión sobre el asunto tenga ninguna relevancia, don Antonio. Pero si la tuviera. Él giró la cabeza para mirarla y a la luz de las estrellas, sus ojos parecían más suaves, más vulnerables. Si le pidiera su opinión honesta, ¿qué diría? Ella respiró hondo. Diría que usted merece ser feliz, que 5 años de luto son una eternidad para cargar solo. Que doña Amelia, siendo la persona extraordinaria que todos dicen que era, no querría verlo consumirse por ella, y que sí, si encontrara a alguien que pudiera traerlo de vuelta a la vida completamente, debería considerar seriamente esa posibilidad. Las palabras costaban, pero eran verdaderas. Y en cuanto a Cecilia, específicamente, Elena forzó una pequeña sonrisa. Ella es hermosa, bien educada, de familia apropiada. Sería una elección lógicamente excelente. Lógicamente, repitió él, con algo que sonaba peligrosamente cercano a la amargura. Sí, lógicamente sería perfecta, pero hay un problema fundamental con las elecciones puramente lógicas, Elena. Ignoran completamente el corazón. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Amelia y yo tuvimos un matrimonio arreglado. Nuestras familias decidieron que éramos adecuados en base a posiciones sociales, finanzas, conveniencias políticas y tuvimos suerte, inmensamente afortunados, porque contra todo pronóstico, el amor creció genuino entre nosotros. Pero eso fue la excepción, no la regla. La mayoría de los matrimonios de nuestra clase son transacciones comerciales vestidas con ropas de ceremonia. Él la miró.
Y no sé si puedo hacer eso de nuevo. No sé si puedo casarme por conveniencia, fingir sentimientos que no existen, pasar el resto de mi vida con alguien con quien no tengo una conexión real. Prefiero quedarme solo. Pero usted no necesita quedarse solo para siempre, Elena dijo gentilmente. Solo significa que cuando se case de nuevo, si se casa, debería ser con alguien por quien sienta algo real, no solo por adecuación social. ¿Y si la persona por quien siento algo real es completamente inadecuada socialmente? Preguntó él. Y había algo en la forma en que lo dijo, en la intensidad de su mirada, que hizo que el corazón de Elena se acelerara peligrosamente. Él no podía estar insinuando lo que ella pensaba que estaba insinuando. No podía. Era una locura. Entonces, tendría una elección difícil por delante, respondió ella, manteniendo su voz firme, aunque sus manos temblaran ligeramente, entre seguir su corazón y seguir las reglas de su mundo. No puedo decirle cuál elegir, don Antonio, pero puedo decirle que cualquier elección tiene consecuencias y usted necesitaría estar preparado para enfrentarlas. Él asintió lentamente, luego se puso de pie, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Elena aceptó y cuando sus dedos se tocaron, sintió nuevamente esa corriente eléctrica que parecía pasar entre ellos siempre que había contacto físico. Él no soltó su mano inmediatamente y se quedaron allí parados, muy cerca, con solo el sonido de los grillos y el viento suave en los árboles alrededor. Elena, dijo su nombre como si fuera una plegaria o una confesión. Estoy pisando terreno peligroso. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Ella debería haber retirado la mano, debería haber dado un paso hacia atrás, debería haberles recordado a ambos las reglas inquebrantables que gobernaban sus vidas. Pero en su lugar, se quedó parada, permitiéndose solo ese momento de conexión prohibida antes de que la realidad los separara de nuevo. Yo también lo sé, don Antonio, susurró ella. Y tampoco puedo evitarlo, pero eso no cambia lo que somos. Usted es un varón. Yo soy su sirvienta. Esta es la verdad ineludible que nos rodea. No importa lo que sintamos. Él finalmente soltó su mano, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. ¿Y si a mí no me importaran esas distinciones? ¿Y si dijera que título y posición no significan nada comparado con lo que siento cuando estoy cerca de usted? Elena sintió lágrimas quemar en sus ojos. Entonces diría que usted está siendo cruel, sin intención, porque usted puede darse el lujo de no importarle las distinciones sociales. Usted tiene poder, nombre, protección. Pero yo, si nuestra conexión se hiciera pública, usted sobreviviría al escándalo. Yo sería destruida. Mi reputación, mi capacidad de ganarme la vida. Honestamente, todo desaparecería. No puedo darme el lujo de sueños imposibles, don Antonio. Necesito sobrevivir en este mundo tal como es, no como me gustaría que fuera. La cruda verdad de sus palabras cayó entre ellos como una barrera física. Don Antonio cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, había dolorosa aceptación en ellos. ¿Usted está en lo correcto? Claro que está en lo correcto. Perdóneme por ser egoísta, por permitir que mis propias necesidades oscurecieran lo que esto podría costarle a usted. Él dio un paso hacia atrás, recomponiendo la máscara de distancia apropiada. Buenas noches, Elena. Descanse bien. Él se alejó en dirección a la casa y Elena se quedó parada bajo las estrellas, sintiendo como si acabara de rechazar algo precioso que nunca tendría de nuevo, pero había tomado la decisión correcta. La única elección sensata posible. No había futuro para una sirvienta y un varón. No importaba cuán fuerte fuera la conexión entre ellos. Eso era fantasía. Y ella no podía darse el lujo de vivir en fantasías. En los días siguientes, durante los cuales los Tavares permanecieron como huéspedes en la hacienda de los Alencar, Elena y don Antonio mantuvieron una distancia cuidadosa el uno del otro. Cuando sus funciones los forzaban a estar en el mismo cuarto, él no la miraba directamente, y ella mantenía sus ojos firmemente bajos, interpretando perfectamente el papel de sirvienta invisible. Cecilia intensificó sus esfuerzos de conquista, organizando paseos por los cafetales, pidiendo que don Antonio le mostrara la propiedad, tocando el piano en el salón de música e invitándolo a pasar las páginas de su partitura, pequeños gestos de intimidad socialmente aprobada que hacían que Elena se sintiera mal cada vez que los presenciaba. Pero don Antonio permaneció educadamente distante, cumpliendo sus obligaciones como anfitrión, pero sin ofrecer el aliento que la joven claramente esperaba. Fue don Francisco Tavares quien finalmente abordó el asunto directamente. Elena estaba sirviendo brandy en la biblioteca después de la cena, cuando oyó la conversación. Debería haberse retirado inmediatamente, pero las palabras la congelaron en su lugar. Antonio, viejo amigo,
Necesito hablarle francamente, dijo don Francisco Tavares, su voz cargada de tabaco y autoridad. Mi hija está claramente interesada en usted. Sería una unión excelente entre nuestras familias. Necesita una esposa, herederos. Es joven, sana, bien educada. ¿Qué más podría querer? Hubo una pausa larga antes de que don Antonio respondiera. Francisco, aprecio su amistad y respeto a su familia inmensamente. Cecilia es una joven adorable, pero no puedo, en buena conciencia, alentarla cuando mi corazón no está disponible para ofrecer. ¿Corazón? El otro hombre rió ásperamente. Está hablando como poeta romántico, no como hombre práctico. Los matrimonios de nuestra clase rara vez involucran el corazón al principio, pero el respeto, la sociedad, incluso el afecto pueden crecer con el tiempo. Usted mismo lo experimentó con Amelia. Y fue un milagro raro, respondió don Antonio firmemente. Un milagro que no espero replicar, pero tampoco voy a casarme solo por obligación social o para producir herederos como si fuera cría de ganado. ¿Cuándo y si me caso de nuevo? Será porque encontré a alguien con quien puedo imaginar compartir mi vida, no solo mi casa y mi nombre. Se oyó el sonido de una copa siendo colocada pesadamente sobre la mesa. Está siendo tonto, Antonio, pero veo que su mente está decidida. Partiremos mañana por la mañana. Solo espero que cuando eventualmente decida ser razonable, mi hija aún esté disponible. Elena salió silenciosamente de la biblioteca antes de que pudiera ser notada, su corazón latiendo fuertemente. Don Antonio había rechazado una propuesta de matrimonio perfecta, una solución para su soledad que cualquier persona racional habría aceptado, y había dejado implícito que había alguien más ocupando sus pensamientos. Ella no podía, no debía pensar que era ella, pero no podía evitar la pequeña llama de esperanza imposible que se encendió en su pecho. La partida de los Tavares a la mañana siguiente fue tensa y formal. Cecilia estaba visiblemente contrariada, sus labios fruncidos en mala voluntad apenas disimulada. Doña Lucinda lanzaba miradas reprobadoras a don Antonio, claramente descontenta con el rechazo de su hija. Solo don Francisco mantenía la apariencia cordial, aunque sus saludos de despedida fueron notablemente fríos. Elena observó los carruajes partir desde la ventana de la cocina, sintiendo alivio y aprensión simultáneamente. Alivio porque la presencia de Cecilia había sido como sal en una herida abierta. Aprensión, porque ahora, con los visitantes partidos, las barreras cuidadosas que ella y don Antonio habían erigido entre sí, ya no tendrían el sustento de la necesidad de mantener las apariencias, y ella no sabía si era lo suficientemente fuerte para seguir resistiendo la atracción que crecía entre ellos cada día. La respuesta llegó 3 días después, de manera completamente inesperada y devastadora. Elena estaba arreglando la biblioteca cuando notó que faltaba algo. El medallón de oro de doña Amelia, que siempre había estado en una pequeña caja de terciopelo sobre el escritorio de don Antonio, ya no estaba allí. Recordaba claramente haberlo visto hacía 2 días cuando le había quitado el polvo al mueble. Era una pieza valiosa, tanto monetariamente como sentimentalmente, conteniendo un retrato miniatura de la difunta baronesa y un mechón de su cabello. Don Antonio la guardaba como una reliquia sagrada. Elena buscó cuidadosamente alrededor del escritorio, pensando que quizás se había caído, pero no encontró nada. Su estómago empezó a encogerse con un mal presentimiento. Salió de la biblioteca para buscar a doña Teresa, pero antes de que pudiera encontrarla, oyó voces elevadas viniendo de la oficina de don Antonio. Es inadmisible. La voz de doña Teresa estaba más alta de lo que Elena jamás había oído. Una pieza de valor inestimable simplemente desaparece. ¿Y quiere que lo ignore? No estoy pidiendo que lo ignore, la voz de don Antonio sonaba cansada. Estoy pidiendo que se investigue cuidadosamente antes de hacer acusaciones. El medallón pudo haberse simplemente perdido, guardado en un lugar diferente. Don Antonio, con todo respeto, pero usted sabe tan bien como yo que esa pieza nunca salió de esa caja en los 5 años desde la muerte de la baronesa. Y ahora, coincidentemente, ¿desaparece justo después de tener una sirvienta nueva en la casa? Elena sintió la sangre helarse en sus venas. No, la ama de llaves no podía estar sugiriendo lo que ella pensaba que estaba. Doña Teresa, ¿está acusando a Elena de robo? La voz de don Antonio estaba tensa. No estoy acusando directamente, pero los hechos hablan por sí mismos. Ella es la única persona nueva aquí, tiene acceso a la biblioteca donde estaba la pieza. Y perdóneme por decirlo, pero sabemos muy poco sobre su pasado real. Esta carta de recomendación del cura puede ser falsa. Ella puede tener un historial de robo que desconocemos. Elena ya no pudo quedarse parada escuchando.
Tocó la puerta de la oficina firmemente. Adelante, dijo don Antonio. Y cuando ella abrió la puerta, lo vio sentado detrás de su gran escritorio de palo de rosa, con doña Teresa de pie frente a él, postura rígida de indignación justa. Ambos se giraron para mirarla. Perdón por la interrupción, don Antonio, pero oí lo que se estaba discutiendo y necesito decir, en mi defensa, que no robé nada. Noté la falta del medallón hoy mismo cuando estaba limpiando la biblioteca y venía a reportarle exactamente eso a doña Teresa. La ama de llaves cruzó los brazos sobre el pecho. Conveniente que viniera a reportarlo solo después de que se notara la ausencia, ¿no cree? Yo no sabía que se había notado, protestó Elena, sintiendo frustración y miedo subir en oleadas. Lo descubrí hace literalmente 5 minutos. Don Antonio levantó la mano, pidiendo silencio. Elena, mírame a los ojos. Ella obedeció, encontrando su mirada firme. ¿Usted tomó el medallón? No, Don Antonio. Juro por todo lo sagrado, por mi madre fallecida y mi padre recién enterrado, que no toqué esa pieza, además de limpiarla cuidadosamente cuando hago el mantenimiento de la biblioteca. Él la estudió por un largo momento y Elena sostuvo su mirada sin desviarla, dejando que él viera la verdad en sus ojos. Finalmente él asintió. Le creo, doña Teresa. Doña Teresa empezó a protestar, pero él la cortó. Dije que le creo y mi palabra es final en esta casa. Ahora vamos a buscar el medallón sistemáticamente. Es posible que simplemente se haya extraviado. Si después de una búsqueda completa no se encuentra, entonces consideraremos otras posibilidades. Pero no haré acusaciones sin evidencia sólida. La búsqueda duró 2 horas. Elena, doña Teresa, Josefa, Margarita, hasta Sebastián fueron convocados para buscar en cada rincón de la casa. La biblioteca fue revuelta, cada libro retirado de los estantes, cada cajón vaciado, cada centímetro del piso examinado, nada. El medallón simplemente había desaparecido como si nunca hubiera existido. A medida que la búsqueda se mostraba infructuosa, Elena podía ver las expresiones de los otros empleados cambiando. Josefa, que siempre había sido amable, ahora la miraba con duda. Margarita evitaba completamente su mirada. Sebastián movía la cabeza con decepción. Solo don Antonio mantenía la expresión neutra, sin dejar transparentar lo que pensaba. Necesito revisar sus pertenencias, dijo doña Teresa finalmente, con satisfacción apenas disimulada en la voz. Es procedimiento estándar cuando algo valioso desaparece. Elena sintió la humillación quemar a través de ella como hierro caliente, pero asintió. Claro, revise cuanto quiera. No encontrará nada porque no robé nada. Todos siguieron hacia el alojamiento de las sirvientas. Una procesión silenciosa cargada de tensión. Elena abrió su caja de pertenencias, exponiendo a los ojos críticos de todos sus pocas posesiones. 2 vestidos además del uniforme, ambos remendados y descoloridos, el rosario de su abuela, las cuentas gastadas por el uso, la cinta de cabello que su madre le había dado, una pequeña Biblia con páginas amarillentas y el libro de Machado de Asís que don Antonio le había prestado. Doña Teresa revolvió cada artículo con manos rudas, desdoblando los vestidos, sacudiendo la Biblia para ver si algo caía, incluso examinando la cinta de cabello, como si el medallón pudiera estar escondido en sus pliegues. Nada. La expresión de la ama de llaves se estaba volviendo cada vez más frustrada. Quizás lo escondió en otro lugar, dijo ella, girándose hacia don Antonio. Pudo haberlo enterrado en el patio o escondido en algún lugar externo antes de reportar la desaparición. O quizás, dijo don Antonio con voz peligrosamente baja, ella está diciendo la verdad y el medallón fue perdido o robado por otra persona completamente. Él miró a cada persona presente. ¿Alguien más aquí tiene algo que confesar? ¿Alguna información sobre el paradero del medallón? Silencio absoluto. Nadie se manifestó. Don Antonio suspiró pesadamente. Muy bien. La búsqueda ha terminado por hoy. Todos vuelvan a sus funciones y déjenme claro, no toleraré chismes o acusaciones infundadas. Hasta que aparezcan evidencias concretas, este asunto está cerrado. Pero Elena sabía que no estaba cerrado. Podía ver en los ojos de todos que ya la habían juzgado y condenado. La semilla de la duda había sido plantada y no importaba lo que don Antonio dijera. Crecería hasta sofocar cualquier posibilidad de que Elena permaneciera allí. Los días siguientes fueron los más difíciles desde que Elena llegó a la hacienda de los Alencar. La atmósfera entre los empleados había cambiado completamente. Josefa, que antes compartía historias y consejos, ahora le hablaba solo cuando era estrictamente necesario para coordinar el trabajo. Margarita la evitaba completamente,
cambiando de dirección cuando la veía en los pasillos. Hasta Sebastián, que siempre había sido neutral y justo, la trataba con desconfianza apenas disimulada. Las comidas en la cocina se tomaban en silencio incómodo, las conversaciones cesando abruptamente cuando Elena entraba. Se sentía como una leprosa, contaminada por una acusación que no podía probar falsa. Doña Teresa no había hecho más acusaciones directas, pero su comportamiento dejaba clara su opinión. Le atribuía a Elena las tareas más degradantes, la enviaba a limpiar las letrinas, a lavar el piso de las caballerizas, trabajos que normalmente serían distribuidos entre varios empleados, pero ahora caían exclusivamente sobre sus hombros. Era una punición velada, un intento de forzarla a renunciar o a confesar un crimen que no había cometido. Pero Elena tenía un orgullo terco, nacido de años luchando por sobrevivir y no le daría a la ama de llaves la satisfacción de verla quebrarse. Hacía cada tarea degradante con la misma eficiencia silenciosa que caracterizaba todo su trabajo, manteniendo la cabeza erguida incluso cuando su cuerpo le dolía de agotamiento y su corazón sangraba de humillación. El único que no la había tratado diferente era don Antonio. Seguía buscándola como antes, preguntando sobre el libro que estaba leyendo, comentando sobre el clima o alguna noticia que había recibido, pero ahora esas interacciones eran observadas con ojos aún más críticos por los otros empleados. Y Elena podía prácticamente oír sus pensamientos. Lo está manipulando, por eso la defiende. Debe tener otros medios de asegurar su favor, además del robo. La situación llegó al punto de ruptura. Una semana después de la desaparición del medallón, Elena estaba en el patio trasero, tendiendo sábanas lavadas para secar bajo el sol fuerte de la tarde, cuando Margarita finalmente explotó. «Ya no aguanto esto», dijo ella, su voz cargada de rabia reprimida. «Todos sabemos que usted robó ese medallón. Todos sabemos que está seduciendo a don Antonio para que la proteja. ¿Por qué no lo admite? ¿Toma sus cosas y se va? ¿Por qué insiste en permanecer aquí envenenando esta casa con sus mentiras?» Elena paró lo que estaba haciendo, girándose lentamente para encarar a la otra mujer. «No robé nada y no estoy seduciendo a nadie. Estoy haciendo mi trabajo así como usted debería estar haciendo el suyo, en lugar de perder el tiempo con acusaciones infundadas». «¿Infundadas?». Margarita rió con amargura. «El medallón desaparece justo después de que usted llega. Don Antonio, que apenas hablaba con los empleados antes, de repente está teniendo conversaciones largas con usted. Le presta libros de su biblioteca particular, algo que nunca hizo por nadie más. La defiende cuando la evidencia claramente la señala a usted. Si eso no es seducción, no sé lo que es». Elena sintió la rabia subir, finalmente estallando después de días de contención. ¿Sabe cuál es su problema, Margarita? No puede imaginar que alguien pueda valorar a otra persona por sus cualidades humanas en lugar de por su posición social. Don Antonio habla conmigo porque conversamos sobre cosas que importan, porque nos tratamos con respeto mutuo, porque encontramos consuelo al compartir pensamientos. No hay nada inapropiado en ello. No importa lo que su mente sucia sugiera. Y en cuanto al medallón, no tengo idea de dónde está. Pero si usted está tan segura de que lo robé, ¿por qué no fue encontrado en mis pertenencias? ¿Por qué la búsqueda completa de la casa no reveló nada? Porque es lista, Margarita escupió. Ya lo vendió o lo escondió en un lugar que nunca encontraremos, pero la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Y cuando salga, cuando don Antonio finalmente la vea por lo que realmente es, será demasiado tarde. Habrá destruido cualquier oportunidad que él tenía de reconstruir su vida apropiadamente. Elena quería responder, quería defenderse más, pero sabía que era inútil. Margarita ya había decidido sobre su culpa, así como todos los demás. Nada que dijera haría diferencia. Entonces, simplemente volvió a tender las sábanas, ignorando las miradas venenosas que Margarita le lanzaba antes de finalmente alejarse. Pero por dentro, Elena estaba empezando a aceptar una verdad dolorosa. No podría permanecer en la hacienda de los Alencar mucho más tiempo. Incluso si el medallón fuera eventualmente encontrado o la verdad revelada, la confianza se había roto. Su reputación entre los otros empleados estaba irreparablemente dañada. Y el propio hecho de que don Antonio la defendiera estaba causando más sospechas, creando rumores que podrían perjudicarlos a ambos. Fue Josefa quien descubrió la verdad completamente por accidente. Estaba limpiando la habitación que los Tavares habían ocupado durante su visita, una tarea que había sido aplazada porque doña Teresa estaba ocupada con otras cosas. La habitación estaba exactamente como los huéspedes la dejaron. Camas deshechas que necesitaban sábanas nuevas, toallas usadas que necesitaban ser lavadas.
Josefa estaba recogiendo las toallas cuando algo cayó de entre los pliegues, golpeando el suelo de madera con un sonido metálico distintivo. Ella se agachó para recogerlo y se quedó paralizada. Era el medallón de doña Amelia. Brillaba a la luz de la ventana, el retrato miniatura perfectamente preservado dentro del vidrio protector. Josefa se quedó mirando la pieza por un largo momento, su mente trabajando para procesar las implicaciones. El medallón estaba en la habitación de los Tavares. Eso significaba que alguien de la familia visitante lo había llevado intencional o accidentalmente. Bajó las escaleras lo más rápido que sus piernas ancianas le permitían, sosteniendo el medallón como si fuera una bomba a punto de explotar. Encontró a doña Teresa en la cocina, supervisando la preparación del almuerzo. Dona Teresa. Josefa jadeó, extendiendo la mano. Encontré esto en la habitación que la familia Tavares ocupó. La ama de llaves tomó el medallón, sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció lo que era. Su rostro pasó por una serie de expresiones, sorpresa, confusión y, entonces, para su crédito, vergüenza genuina. ¿Cómo? ¿Cómo fue a parar allí? Estaba entre las toallas usadas, explicó Josefa. Debe haber sido llevado por uno de los Tavares, quizás la joven Cecilia. Ella estuvo en la biblioteca varias veces durante la visita, mirando los libros. Pudo haber visto el medallón, y no sé, haberlo tomado impulsivamente como recuerdo. Doña Teresa cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, había un peso de responsabilidad en ellos. Necesitamos decírselo a don Antonio inmediatamente y entonces, ella dudó. Entonces necesito pedirle disculpas a Elena. Fui injusta con ella. Las dos mujeres encontraron a don Antonio en su oficina, revisando documentos de la hacienda. Cuando doña Teresa colocó el medallón sobre el escritorio, él miró la pieza por un largo momento, sin decir nada, sus dedos trazando el contorno delicado, como si verificara que era real. ¿Dónde? Preguntó finalmente, su voz peligrosamente controlada. En la habitación de los Tavares, don Antonio, respondió la ama de llaves. Josefa lo encontró entre las toallas usadas que estaban siendo recogidas para lavar. Don Antonio respiró hondo, luego otra vez, claramente luchando por mantener el control sobre sus turbulentas emociones. Entonces, Elena estaba diciendo la verdad todo el tiempo. No solo fue falsamente acusada, sino tratada como criminal por una semana entera, sometida a humillación y aislamiento, mientras la pieza estaba donde nunca pensamos en buscar. Él miró a doña Teresa y había algo en sus ojos que hizo que la ama de llaves retrocediera voluntariamente. Usted la acusó sin pruebas, envenenó a los otros empleados contra ella, le atribuyó tareas degradantes, como castigo por un crimen que no cometió. Espero que entienda la gravedad de lo que hizo. Doña Teresa, para su crédito, no intentó defenderse ni dar excusas. Sí, don Antonio. Entiendo completamente. Actué basada en suposiciones y prejuicios, no en hechos, y causé una gran injusticia a una joven inocente. Estoy lista para aceptar cualquier consecuencia que usted considere apropiada, incluyendo mi despido, si así lo desea. Don Antonio la estudió por un largo momento. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta casa? 23 años, don Antonio. Y en ese tiempo siempre ha sido justa y eficiente. Este fue su primer error grave. Él suspiró. No la despediré, doña Teresa, pero exijo que le pida disculpas públicas a Elena, frente a todos los empleados y que deje absolutamente claro que fue falsamente acusada y su reputación está completamente limpia. La ama de llaves asintió, alivio y vergüenza mezclándose en su rostro. Sí, don Antonio. Lo haré inmediatamente. Y don Antonio continuó, su voz volviéndose más firme. De ahora en adelante, quiero que trate a Elena con el respeto que siempre ha merecido, no como sospechosa o amenaza, sino como una empleada valiosa de esta casa. ¿Está claro? Perfectamente claro, don Antonio. Media hora después, todos los empleados fueron convocados al salón principal, algo sin precedentes. Elena entró de última, confusa y aprensiva, sin saber qué esperar. Don Antonio estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo el medallón. Doña Teresa estaba a su lado, postura rígida, pero ojos bajos. Josefa, Margarita, Sebastián y los otros trabajadores de la hacienda formaban un semicírculo frente a ellos. Pedí que todos se reunieran aquí porque se cometió una grave injusticia, comenzó don Antonio, su voz resonando por el salón silencioso. Elena Duarte fue acusada de robar el medallón de mi difunta esposa. Ella lo negó vehementemente, pero no fue creída por muchos de ustedes. Fue tratada como criminal, aislada y humillada. Alzó el medallón para que todos lo vieran.
Esta pieza fue encontrada hoy por la mañana. No estaba en posesión de Elena, no estaba escondida en ningún lugar de la propiedad. Estaba en la habitación que la familia Tavares ocupó durante su visita, dejada allí accidentalmente por uno de ellos. Lo que significa que Elena estaba diciendo la verdad todo el tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que sus piernas flaqueaban ligeramente, alivio y validación mezclándose con el dolor persistente de haber sido tan cruelmente juzgada. Doña Teresa tiene algo que decir. Don Antonio hizo un gesto a la ama de llaves. La mujer mayor dio un paso al frente, forzándose a mirar directamente a Elena. Elena, le pido mis más sinceras disculpas. Actué precipitadamente, guiada por prejuicios y sospechas infundadas. La acusé sin pruebas adecuadas e influencié a otros para que la trataran injustamente. Estaba completamente equivocada y la vergüenza que siento es merecida. Espero que eventualmente pueda perdonarme. Elena miró a la ama de llaves, viendo vergüenza genuina en sus ojos. Parte de ella quería rechazar las disculpas, hacer que la mujer sintiera más de la humillación que Elena misma había experimentado, pero eso no estaba en su naturaleza. Acepto sus disculpas, doña Teresa. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y hacerlo mejor de aquí en adelante. Don Antonio asintió con aprobación, luego miró a los otros empleados. Que esto sirva como lección para todos nosotros. Las acusaciones sin evidencia destruyen vidas y reputaciones. Antes de juzgar, debemos estar seguros de nuestros hechos. Y debemos recordar que cada persona en esta casa, independientemente de su posición, merece ser tratada con dignidad y respeto, hasta que demuestre lo contrario, a través de acciones, no suposiciones. Hizo una pausa. Ahora todos vuelvan a sus funciones. Y Elena, él la miró directamente a ella. Me gustaría hablar con usted, en particular en mi oficina, por favor. Los otros empleados se dispersaron, varios de ellos deteniéndose brevemente para murmurar disculpas avergonzadas a Elena mientras pasaban. Margarita, en particular, parecía genuinamente mortificada, evitando completamente la mirada de Elena mientras salía rápidamente. Solo Josefa se detuvo para apretar suavemente el brazo de Elena, ofreciendo una sonrisa de apoyo silenciosa antes de seguir a los demás. Elena siguió a don Antonio hasta su oficina, su corazón latiendo de forma irregular. Ahora que su inocencia fuera aprobada, parte de ella esperaba que las cosas simplemente volvieran a la normalidad, que la rutina establecida en los primeros días se reanudara, pero sabía, en el fondo, que nada sería igual nuevamente. Mucho había sido revelado, mucho había sido sentido para que pudieran simplemente fingir que eran solo patrón y empleada, manteniendo una distancia apropiada. Don Antonio cerró la puerta de la oficina detrás de ellos, un gesto que por sí solo ya rompía el protocolo. Las sirvientas no deberían estar a solas con el patrón en cuartos cerrados, pero a él parecía no importarle tales convenciones en ese momento. Caminó hasta la ventana, dándole la espalda por un largo momento, mirando los cafetales que se extendían hasta el horizonte. No puedo dejar de pensar, dijo él finalmente, en cómo fue para usted esta última semana. Ser acusada falsamente, aislada, tratada como criminal por personas con quienes trabajaba codo a codo. Y no pude hacer más para protegerla sin empeorar la situación, sin alimentar exactamente los rumores que usted temía. Elena se mantuvo cerca de la puerta, las manos cruzadas frente a su cuerpo. Usted hizo lo que pudo, don Antonio. Me creyó cuando nadie más creía. Eso significó más de lo que puede imaginar. Él se giró para encararla y había algo nuevo en sus ojos. Decisión quizás o resolución. Elena, necesito ser honesto con usted. Completamente honesto, incluso si esa honestidad es inapropiada o indeseada. Él dio un paso en dirección a ella. Cuando ese medallón desapareció y usted fue acusada, mi primer pensamiento no fue sobre la pieza en sí, por valiosa que sea para mí. Mi primer pensamiento fue que podría perderla, que usted sería forzada a irse y yo volvería a vivir en ese vacío que consumió los últimos 5 años de mi vida. Él dio otro paso. Y fue en ese momento que entendí algo que venía negando desde hacía semanas, que usted se ha vuelto esencial para mí de una forma que trasciende cualquier lógica o razón social. Elena sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Don Antonio, por favor, no diga cosas que no puede sostener. No nos torture a ambos con imposibilidades. ¿Quién dijo que son imposibilidades? Preguntó él, cerrando la distancia entre ellos hasta estar lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor emanando de su cuerpo. La sociedad, las reglas que las personas crearon para mantener a otros en sus lugares. Elena, pasé 5 años siguiendo todas las reglas,
viviendo como esperaban que viviera, y estaba muerto por dentro. Usted me trajo de vuelta a la vida y ahora que sé lo que es respirar de nuevo, no quiero volver a solo existir. Elena negó con la cabeza, lágrimas quemando sus ojos. ¿Pero qué está sugiriendo? ¿Que me convierta en su amante? ¿Que viva en las sombras, escondida y avergonzada mientras usted mantiene las apariencias públicas? No puedo. No sobreviviría a eso. No, dijo él firmemente, tomando sus manos entre las suyas. Eso no es lo que quiero. Nunca la insultaría de esa forma. Él respiró hondo. Quiero que se case conmigo apropiadamente, públicamente, como mi esposa ante Dios y todos los hombres. El mundo pareció detenerse. Elena lo miró, buscando señales de que estaba bromeando o delirando, pero encontró solo seriedad absoluta en sus ojos. Se ha vuelto loco, susurró ella. Un varón no se casa con una sirvienta. Nunca ha sucedido. Nunca sucederá. Sería un escándalo que destruiría todo, su posición social, sus negocios, su nombre, y yo sería vista como una oportunista, una prostituta que usó trucos para engatusar a un hombre rico. Seríamos destruidos ambos. Entonces, seremos destruidos juntos, dijo él con una convicción que no admitía argumentos. Elena, viví 40 años haciendo lo que se esperaba de mí. Me casé con Amelia porque nuestras familias lo arreglaron. Tuve suerte porque el amor creció, pero eso fue un accidente feliz, no la regla. Administré esta hacienda como mi padre la administró. Mantuve las tradiciones, seguí los protocolos. Y cuando Amelia murió, seguí siguiendo las reglas, incluso cuando me sentía vacío por dentro, porque era lo que los hombres de mi posición debían hacer. Él apretó sus manos. Pero usted me enseñó que existe otra forma de vivir. Que una conexión humana genuina vale más que cualquier título. Que sentir algo real, incluso si causa problemas, es mejor que no sentir nada. Y no voy a desperdiciar el resto de mi vida fingiendo que usted no significa todo para mí. Antonio, dijo su nombre por primera vez sin el título y vio los ojos de él suavizarse al oírlo. Está pensando con el corazón, no con la cabeza. Y entiendo por qué lo hace. Realmente lo entiendo. Pero necesita considerar las consecuencias reales. La Iglesia no bendecirá nuestro matrimonio. La sociedad lo rechazará. Sus amigos y familiares se alejarán. Otros hacendados pueden negarse a hacer negocios con usted. Puede perder todo lo que ha construido. Entonces, construiremos algo nuevo, respondió él. Algo basado en la verdad, no en las apariencias. Elena, no soy ingenuo. Sé exactamente lo que estoy proponiendo y lo que costará, pero también sé que el costo de no hacerlo, de dejarla ir, de volver a vivir a medias, sería mucho mayor. Elena cerró los ojos, sintiendo lágrimas rodar por su rostro. Quería creer. Quería tan desesperadamente creer que podría funcionar, que el amor sería suficiente para superar todas las barreras que la sociedad levantaría contra ellos, pero había vivido el tiempo suficiente en el mundo real para saber que los cuentos de hadas rara vez se hacían realidad para personas como ella. ¿Y si me arrepiento? Susurró ella, abriendo los ojos para encontrar la mirada de él. ¿Y si dentro de 1 año, 5 años, 10 años, cuando haya perdido todo por mí, me mira y desea haber tomado una decisión diferente, cómo viviré con eso? Él soltó una de sus manos para tocar su rostro gentilmente, secando sus lágrimas con el pulgar. No me arrepentiré. Tengo más certeza de esto que de cualquier cosa en mi vida, pero entiendo su miedo. Así que no la presionaré por una respuesta ahora. Piénselo. Realmente piénselo considerando todas las implicaciones, todos los desafíos. Y cuando esté lista, deme su respuesta. Sea cual sea, la respetaré. Elena pasó los 3 días siguientes en un torbellino constante de pensamientos y emociones. La propuesta de don Antonio resonaba en su mente constantemente, imposible de ignorar u olvidar. Durante el día, mientras realizaba sus tareas, se encontraba imaginando cómo sería ser la doña de Alencar, caminar por los pasillos de la hacienda, no como sirvienta, sino como señora, sentarse a la mesa del comedor, no para servir, sino para ser servida. Pero entonces la realidad se imponía, recordándole que no sería tan simple. No tenía educación formal para administrar una casa grande. No sabía cómo comportarse en eventos sociales de la élite, no tenía las habilidades y conocimientos que una mujer de tal posición debería tener. Sería ridiculizada, despreciada, vista como impostora, ocupando un lugar que no le pertenecía. Por la noche, sola en su cuarto estrecho, se permitía pensar en las razones para aceptar. Amaba a Antonio. Se había dado cuenta gradualmente a lo largo de las semanas,
en cada conversación compartida, cada momento de vulnerabilidad, cada mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Él la había visto, realmente la veía, no solo como sirvienta o subordinada, sino como una persona completa con pensamientos, sentimientos, valor propio. Y ella veía en él no solo al poderoso varón, sino al hombre roto, que luchaba por encontrar una razón para vivir de nuevo. El viudo, que cargaba un amor profundo por su esposa perdida, pero estaba listo para amar de nuevo, de forma diferente, pero no menos genuina. Juntos encontraban equilibrio, complementando las heridas del otro con una comprensión nacida de experiencias similares, de pérdida y soledad. Josefa, que parecía haberse dado cuenta de que algo estaba pasando, buscó a Elena la tercera noche. La encontró en el patio trasero, sentada en el mismo banco de piedra, donde había tenido esa conversación crucial con don Antonio semanas atrás. La sirvienta mayor se sentó a su lado, sin pedir permiso, mirando el cielo estrellado en silencio cómplice antes de hablar. Le pidió matrimonio, ¿verdad? Dijo ella finalmente, sin rodeos. Elena se giró bruscamente para mirarla, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Josefa Rio Baito. Muchacha, trabajo en esta casa el tiempo suficiente para reconocer cuando algo importante está sucediendo. La forma en que él la mira, la forma en que usted lo mira a él cuando cree que nadie está viendo, la tensión que permea el aire cada vez que están en el mismo cuarto. Y después de esa declaración pública sobre su inocencia, la forma en que habló sobre dignidad y respeto, bueno, quedó obvio para quien tiene ojos para ver. ¿Qué debo hacer? Elena preguntó desesperadamente. No sé cómo decidir. Cada razón para aceptar viene acompañada de 5 razones para rechazar. La vieja sirvienta se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus palabras. ¿Puedo contarle una historia? Preguntó finalmente. Cuando Elena asintió, ella continuó. Cuando era joven, aproximadamente de su edad, me enamoré de un hombre. Era carpintero, trabajaba en las haciendas de la región, construyendo y reparando cosas. Era amable, trabajador, honesto y me amaba con todo su corazón. Me pidió matrimonio. Quería construir una casa pequeña, donde podríamos vivir juntos, tener hijos, envejecer lado a lado. Ella suspiró. Pero yo tenía miedo. Miedo de dejar la seguridad de mi trabajo en la hacienda. Miedo de confiar mi futuro a alguien que no tenía muchos recursos. Miedo de que el amor no fuera suficiente para superar las dificultades prácticas de la vida. Entonces, me negué. Dije que necesitaba pensar más, que necesitaba tiempo. Y mientras pensaba y dudaba, él eventualmente desistió de esperar. Se casó con otra mujer, tuvo familia con ella. ¿Se arrepintió? Preguntó Helena suavemente. Todos los días de mi vida, Josefa respondió con voz cargada de décadas de remordimiento. No estoy diciendo que mi vida fue mala. Trabajé honestamente, ahorré dinero, tengo un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, pero nunca tuve amor de nuevo, nunca tuve familia propia, nunca experimenté esa conexión profunda que podría haber tenido si hubiera sido lo suficientemente valiente para arriesgarme. Ella tomó la mano de Elena. Entonces, mi consejo basado en vivir con las consecuencias del miedo es este. Sí, habrá dificultades. Sí, la sociedad será cruel. Sí, ustedes enfrentarán desafíos que las parejas en circunstancias normales nunca enfrentan. Pero usted tendrá amor verdadero, una sociedad genuina, alguien que la eligió no por conveniencia u obligación, sino porque ve en usted algo precioso. Y eso, muchacha, eso vale cualquier cantidad de dificultad. Elena absorbió las palabras, sintiendo algo instalarse en su pecho. Pero ¿y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si la presión me quiebra? Usted ya ha sido quebrada, Josefa señaló gentilmente. Perdió a su madre joven, vio a su padre arruinado, fue forzada a dejar su hogar, trabajó en condiciones humillantes, fue falsamente acusada de robo y aún está aquí, aún está de pie, aún tiene bondad y esperanza en su corazón. Si eso no es fuerza, no sé lo que es. Y con don Antonio a su lado, apoyándola, protegiéndola, amándola, usted será aún más fuerte. La vieja sirvienta se levantó, preparándose para volver adentro. Haga su elección basada en lo que su corazón le dice, no en lo que su mente preocupada le susurra. El corazón generalmente sabe mejor, incluso cuando el camino que elige es más difícil. A la mañana siguiente, Elena buscó a don Antonio en su oficina. Tocó la puerta con manos que temblaban solo ligeramente, habiendo finalmente tomado su decisión durante las largas horas de la noche. Adelante, su voz vino de dentro y cuando ella abrió la puerta, lo encontró de pie junto a la ventana,
vestida informalmente con pantalones y camisa sin saco, mangas arremangadas, como si estuviera trabajando en documentos. Él se giró cuando ella entró y ella vio esperanza y miedo mezclados en sus ojos. Elena, dijo él, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Vine a darle mi respuesta, dijo ella, cerrando la puerta detrás de sí y caminando hasta quedar frente a él. Pero primero necesito que entienda completamente lo que estoy trayendo a este matrimonio. Ella respiró hondo. No tengo educación formal. No sé hablar francés ni tocar el piano. No sé cómo organizar bailes o conversar sobre política internacional. Cometeré errores sociales que nos avergonzarán a ambos. Diré cosas equivocadas, usaré los cubiertos equivocados, usaré los vestidos equivocados. La gente se reirá de mí, me despreciará, dirá que soy una oportunista, que sedujo a un viudo vulnerable. Y habrá momentos en que dudaré de mí misma. Me preguntaré si deberíamos haber tomado una decisión diferente. Ella dio un paso más cerca. Pero también puedo prometer esto. Lo amaré con cada parte de mi ser. Lo apoyaré en cada decisión. Trabajaré a su lado para construir algo nuevo y mejor. Honraré la memoria de Amelia sin intentar reemplazarla, porque cada amor es único y el nuestro será diferente, pero no menos verdadero. Aprenderé todo lo que necesite aprender. Me adaptaré, creceré y nunca me arrepentiré de elegirlo a usted, incluso en los días más difíciles. Lágrimas brillaban en sus ojos. Ahora entonces sí, Antonio de Alencar, acepto casarme con usted. No porque sea varón, no porque pueda ofrecerme seguridad material, sino porque usted me ve cuando tantos otros me ignoran. Porque usted me hace querer ser mejor de lo que soy. Porque cuando estoy cerca de usted, siento que finalmente encontré mi lugar. Por un momento, él se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Entonces, en 2 pasos rápidos, cerró la distancia entre ellos y la atrajo a sus brazos, abrazándola con una fuerza que hablaba de profundo alivio y alegría desbordante. Gracias, él susurró contra sus cabellos. Gracias por ser lo suficientemente valiente para arriesgarse. Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que nunca se arrepienta de esta elección. Se quedaron así por largos minutos, simplemente abrazados, saboreando el momento antes de que la realidad y todas sus complicaciones se impusieran de nuevo. Finalmente, Antonio se apartó lo suficiente para mirar en sus ojos. Necesitamos hacer esto de la forma correcta, dijo él. Primero le escribiré al cura de su pueblo, pidiendo su bendición e informándole de nuestras intenciones. Él la conoce desde niña y podrá testificar sobre su carácter. Luego consultaré a un abogado sobre los aspectos legales del matrimonio entre diferentes clases y entonces anunciaremos públicamente nuestro compromiso. Elena asintió, apreciando su enfoque metódico. Y en cuanto a los empleados aquí, ¿cuándo debemos decirles? Hoy mismo, decidió él. No quiero que sea un secreto que necesite ser escondido. Quiero que todos sepan que este es un matrimonio verdadero, basado en amor y respeto mutuos. No en un capricho o lujuria. La reunión con los empleados ocurrió esa tarde. Todos fueron convocados nuevamente al salón principal y Elena podía ver confusión y curiosidad en sus rostros. Antonio permaneció de pie con Elena a su lado, no detrás de él como empleada, sino a su lado como igual, un gesto que no pasó desapercibido por nadie. Convoqué a todos aquí para hacer un anuncio importante, comenzó él con voz firme y clara. Elena Duarte y yo vamos a casarnos. Será un matrimonio apropiado con ceremonia religiosa y legal. No una unión temporal o inadecuada. Ella se convertirá en mi esposa y en la doña de Alencar. El silencio que siguió fue absoluto. Los rostros mostraban shock. Algunos incredulidad, otros algo que podría ser aprobación cautelosa. Doña Teresa fue quien finalmente habló. Don Antonio, con todo respeto, pero ha considerado completamente las implicaciones, la diferencia de clase, las reacciones de la sociedad, las complicaciones que esto causará. He considerado todo, respondió él con calma. Y mi decisión permanece inalterada. Elena será mi esposa y espero que todos en esta casa la traten con el respeto y la dignidad que esa posición merece, no solo después del matrimonio, sino comenzando ahora mismo. Josefa fue la primera en dar un paso al frente, una sonrisa genuina en su rostro arrugado. Entonces, permítame ser la primera en ofrecer mis felicitaciones. Que Dios bendiga esta unión y que ambos encuentren la felicidad juntos. Sebastián la siguió, luego otros trabajadores de la hacienda. Margarita dudó visiblemente, pero finalmente también ofreció felicitaciones avergonzadas. Doña Teresa fue la última y cuando finalmente se acercó,
Había una aceptación renuente, pero real en sus ojos. Que sean felices, dijo ella simplemente. Y Elena podía ver que, a pesar de todas las reservas que la ama de llaves tenía, genuinamente deseaba eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y primeras pruebas. El cura Augusto respondió la carta de Antonio con una bendición cálida, escribiendo que siempre supo que Elena era una joven de carácter excepcional y que se alegraba de verla encontrar la felicidad. Pero esa fue una de las pocas respuestas positivas. Cuando la noticia del compromiso se extendió por la región, las reacciones fueron predominantemente negativas. Otros hacendados enviaron cartas formales expresando decepción por la elección de Antonio. Algunas familias con las que mantenía relaciones comerciales comenzaron a reconsiderar sus contratos. La familia Tavares, particularmente, envió una carta gélida, cortando todos los lazos sociales y comerciales. El cura Anselmo, el párroco local que oficiaba misas en la capilla de la hacienda, se negó categóricamente a realizar la ceremonia, llamando a la unión una burla a los sacramentos. Pero Antonio se mantuvo firme y Elena encontró una fuerza que no sabía que poseía. Cuando él necesitaba viajar a la capital para encontrar un cura dispuesto a casarlos, ella fue con él, a pesar del escándalo que un viaje sin acompañante causaría. Cuando necesitaba revisar contratos y encontrar nuevos socios comerciales, ella se sentaba a su lado, aprendiendo sobre el negocio del café, que ahora sería parcialmente de ella administrar. Y cuando doña Teresa, con renuencia, pero también con pragmatismo, ofreció enseñarle las habilidades que una doña necesitaría, Elena aceptó humildemente, pasando horas aprendiendo sobre etiqueta, administración doméstica, cómo organizar eventos sociales, incluso sabiendo que pocos vendrían. La verdadera prueba llegó cuando Cecilia Tavares apareció inesperadamente en la hacienda, sin sus padres, pero acompañada por una sirvienta personal. Antonio estaba en los campos supervisando la cosecha cuando ella llegó. Entonces fue Elena quien la recibió, aún vestida con su uniforme de sirvienta, porque se negaba a vestirse por encima de su posición actual antes del matrimonio. Entonces es verdad, dijo Cecilia, mirando a Elena de arriba abajo, con desdén apenas disimulado. El gran don Antonio de Alencar va a casarse con su sirvienta. Es aún más escandaloso de lo que los rumores sugerían. Elena mantuvo la postura erguida, negándose a ser intimidada. Si vino aquí para insultar, puede irse ahora mismo. Pero si vino por otro motivo, por favor, entre y podemos conversar civilizadamente. La joven dudó, luego siguió a Elena al salón de estar, sentándose en el borde del sillón, como si el mueble pudiera contaminarla. Vine porque necesito entender, dijo ella finalmente, parte de la arrogancia desapareciendo de su voz. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró que un hombre como Antonio olvidara completamente su posición, su responsabilidad, todo lo que debería importar? No hice nada más que ser yo misma, respondió Elena honestamente. No intenté seducirlo ni manipularlo. Simplemente conversamos, compartimos pensamientos, encontramos consuelo en la presencia del otro y, de alguna manera, eso se transformó en algo más profundo. Cecilia rió con amargura. Usted lo hace parecer tan simple, tan inocente, pero no entiende lo que está haciendo. Lo está destruyendo socialmente. Sus amigos lo abandonarán. Sus negocios sufrirán. Él se convertirá en un paria en su propia clase. ¿Y todo por qué? ¿Por amor? Dijo la última palabra como si fuera una obscenidad. Sí, por amor, Elena respondió firmemente. Y si eso le parece inadecuado o insuficiente a usted, entonces lo lamento. Pero para nosotros es todo. Es la base sobre la cual construiremos nuestra vida juntos. No importa cuán difícil sea esa construcción. La visitante se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a Elena, con ojos que lentamente perdían la hostilidad y ganaban algo que podría ser una comprensión renuente. Realmente lo ama, dijo ella finalmente, como si la percepción la sorprendiera. No es sobre dinero o posición. Usted genuinamente se preocupa por él, más que por mi propia vida. Helena Asensio. Cecilia se levantó, alisando las faldas de su elegante vestido. Entonces, quizás, dijo lentamente. Solo quizás. Tengan una oportunidad. No será fácil. La sociedad será cruel, más cruel de lo que puede imaginar ahora. Pero si el amor es genuino de ambos lados, quizás sea suficiente para sobrevivir a la tormenta. Caminó hasta la puerta, luego miró hacia atrás. Por lo que vale. Espero que sean felices. Lamento haber sido tan desagradable. Los celos hacen que las personas digan cosas crueles. Con eso, ella partió, dejando a Elena,
sintiendo como si acabara de pasar por una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. El matrimonio se celebró 3 meses después del compromiso. Tiempo suficiente para que los preparativos se concluyeran y para que Elena recibiera educación básica sobre su nuevo papel. La ceremonia no se llevó a cabo en la capilla local, donde el cura Anselmo se había negado a oficiar, sino en la catedral de la capital, realizada por un obispo progresista, a quien Antonio conocía de sus años de universidad. Era un hombre que creía que el amor genuino trascendía las barreras sociales y estaba dispuesto a bendecir una unión que muchos consideraban escandalosa. La ceremonia fue pequeña, comparada con los matrimonios elaborados de la élite cafetalera. El cura Augusto vino del pueblo de Elena para estar presente. Josefa, Sebastián y algunos otros empleados leales hicieron el viaje. Algunos amigos de Antonio de la capital, aquellos cuyas mentes eran lo suficientemente abiertas para aceptar su elección, asistieron. Pero no había representantes de las grandes familias. No estaba la sociedad que normalmente llenaría la catedral para el matrimonio de un varón. Elena usaba un vestido simple de seda blanca, sin las elaboradas capas y bordados caros que un vestido de doña tradicionalmente tendría. Pero cuando Antonio la vio entrando en la catedral, sus ojos se llenaron de lágrimas y ella supo que para él era más hermosa de lo que cualquier novia podría ser. Los votos fueron intercambiados con voces firmes, promesas de amor, honor y fidelidad que ambos pretendían mantener por el resto de sus vidas. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue casto, pero cargado de la promesa de una vida juntos con todos sus desafíos y alegrías. La recepción se realizó en un pequeño salón alquilado cerca de la catedral. Una comida sencilla, pero bien preparada, música modesta proporcionada por un cuarteto de cuerdas local. Y aunque no fue la celebración grandiosa que un matrimonio de varón normalmente sería, estaba llena de un calor genuino y la alegría real de las pocas personas presentes que verdaderamente deseaban felicidad a la pareja. Cuando regresaron a la hacienda de los Alencar como marido y mujer, encontraron a los empleados que habían permanecido esperando para recibirlos. Doña Teresa, siguiendo la tradición, le ofreció a Elena las llaves de la casa, un gesto simbólico, transfiriendo la autoridad doméstica a la nueva doña. Úsela sabiamente, dijo la ama de llaves, y había un respeto genuino en sus ojos ahora, y si necesita orientación, estoy aquí para ayudar. Elena aceptó las llaves con manos temblorosas ligeramente, sintiendo el peso no solo del metal, sino de la responsabilidad que representaban. Los meses que siguieron fueron de ajuste y aprendizaje constantes. Elena cometió errores, claro. Organizó una cena donde usó el servicio de porcelana equivocado. Escribió cartas de correspondencia social con formalidad incorrecta. Dijo cosas en momentos inadecuados porque aún no dominaba completamente las reglas de conversación pulcra, pero aprendió rápidamente, y, lo más importante, tenía a Antonio a su lado, apoyándola en cada tropiezo, celebrando cada pequeña victoria. La sociedad local siguió siendo fría. Las invitaciones a eventos sociales ya no llegaban. Algunas puertas que antes estaban abiertas para Antonio, ahora estaban cerradas, pero él había anticipado eso y tomado medidas. Había establecido nuevos contratos comerciales con empresarios de la capital, menos preocupados por escándalos sociales y más interesados en la calidad del café que producía. Había encontrado mercados en otras regiones e incluso comenzó la exportación directa a Europa, eludiendo a los intermediarios tradicionales. Y sorprendentemente, su posición financiera no solo sobrevivió, sino que prosperó, porque, libre de las obligaciones sociales que antes consumían tiempo y recursos, podía enfocarse completamente en la modernización y eficiencia de su hacienda. Elena, por su parte, comenzó a implementar cambios en la gestión doméstica. Estableció una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, enseñándoles a leer y escribir por las tardes, después de que el trabajo en los campos terminaba. Mejoró las condiciones de vivienda de los empleados, argumentando que los trabajadores bien cuidados eran más productivos y leales. Creó un jardín de hierbas medicinales y aprendió a preparar remedios básicos, ofreciendo atención médica simple cuando era necesario. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Los trabajadores, inicialmente escépticos sobre tener a una exsirvienta como doña, comenzaron a